¿no? Los flip-flops, a diferencia de los latch que estuvimos estudiando, funcionan exactamente igual, con la diferencia de que el flip-flop trabaja con un reloj. Es decir, ahora el reloj es el encargado de hacerle que el flip-flop almacene o no almacene información, ¿ya? Los flancos, pues igual, ¿no? El reloj pues va a tener un flanco de subida y un flanco de bajada, tal cual como hemos visto. Y pues cuando, dependiendo del tipo de flip-flop, si es de subida, pues cuando el reloj dé señal de subida o cambie de 0 a 1, entonces ahí la memoria funcionará. Y cuando el reloj pues esté de 1 a 0, no hará absolutamente nada en el flanco de subida. En el flanco de bajada, al revés, ¿no? Si va de 0 a 1, no hará nada, pero si va de 1 a 0, que es flanco de bajada, el flip-flop o la memoria funcionará. A esta entrada pues lo vamos a conocer con la letra C. ¿Hecho? Sigamos, por favor. El segundo punto que vamos a ver entonces son los tipos de flip-flops. Y pues ayúdame leyendo, por favor, alguien. Alguien ayúdeme leyendo, por favor. Yo le Nadie. sé. Yo A le ver, sé. dale, Belencita. Ya. Un flip-flop disparado por flanco cambia de estado en el flanco positivo, flanco de subida o en el flanco negativo, flanco de bajada del Correcto. impulso de reloj y es sensible a sus entradas solo en esta transición del reloj. Existen tres tipos de flip-flops disparados por flanco: SR, D y JK. Los símbolos lógicos de estos dispositivos son las de la imagen. Observe que pueden ser disparados por flanco positivo. No hay círculo en la entrada C. O por flanco negativo. Hay un círculo en la entrada C. La clave para identificar un flip-flop disparado por flanco mediante un símbolo lógico le da el triángulo que se encuentra dentro del bloque en la entrada del reloj C. Triángulo se denomina indicador de entrada dinámico. Ya, ok. Entonces, gracias, Belén. Lo que su compañera explicó es lo siguiente, ¿no? Bueno, se me ha recortado mal la imagen. Ya les paso yo completa la imagen. Se me ha recortado una FLCR, pero su diagrama es el mismo, ¿no? Como el tipo D y el tipo JK. ¿Qué funciona o cuál es su función? Si ustedes pueden ver, el D, aquí está su entrada D. Del JK, aquí está su entrada J y su entrada K. Del SR, pues estará aquí en vez de la J su entrada S y acá en vez de la K su entrada R, ¿no es cierto? Exactamente igual. ¿Cómo yo sé que un flip-flop tiene disparo de subida o se activa cuando el reloj es de subida o cuando es en flanco de bajada? Es por este círculo que está aquí. Si le ven, el de arriba no tiene círculo, el de abajo tiene un círculo en el reloj. Eso indica que cuando tiene círculo en el reloj, la memoria funciona en flanco de bajada. Cuando no tiene círculo, la memoria funciona en flanco de subida. ¿Ok? Nada más de resaltar, bueno, este triangulito, esta flechita que les indica aquí, lo único que les indica es cuál es la entrada que da la habilitación o hace que funcione la memoria. En este caso, como son flip-flops, entonces sabemos que el flip-flop funciona cuando el reloj dé la señal, ¿ok? No es nada del otro mundo. ¿Listo? Sigamos, rapidito. 3, vamos a estudiar entonces brevemente al flip-flop tipo SR. ¿Hecho? Entonces, echémosle una ojeada. Alguien que me ayude leyendo, por favor. Las entradas S y R de un flip-flop SR se denominan entradas síncronas, dado que los Síncronas. A datos ver, repítele. Síncronas. síncronas, dado que ¿Ok? los datos en estas entradas se transfieren a las salidas del flip-flop solo con el flanco de disparo del impulso del reloj. Cuando S está a nivel alto y R está a nivel bajo, la salida Q se pone a nivel alto con el flanco de disparo del impulso del reloj, pasando el flip-flop al estado set. Cuando S está a nivel bajo y R está a nivel alto, la salida Q se pone a nivel bajo con el flanco de disparo del impuesto del reloj, pasando el flip-flop al estado reset. Cuando tanto S como R están a nivel bajo, la salida no cambia de estado. Cuando S y R están a nivel alto,
Uy, se me volvió ahí. Cuando están en nivel alto ambos, entonces se vuelven el estado desconocido, como tenían los latches, ¿no? Se me ha perdido esa letrita. Ya, listo. Entonces, a ver, les comento para que ustedes vayan entendiendo. Miren, este es un flip-flop SR, ¿sí? Tiene sus dos entradas, la S y la R, tiene su entrada de control, que es la del reloj. Como podemos ver que no hay el círculo en la entrada, eso quiere decir que se activa o funciona con flanco de subida, ¿no es cierto? Y estas son las dos salidas, la Q y la Q negada. ¿Hecho? ¿Qué ocurre entonces o cómo funciona el flip-flop tipo SR? Cuando en la entrada S hay 1 y cuando en la entrada R hay 0, la memoria empieza a guardar 1. Cuando la entrada es 0 en S y cuando la entrada es 1 en R, la memoria se pone en reset o a su vez, para que ustedes entiendan, envía la señal de 0. ¿Listo? Y cuando los dos son ceros, es decir, cuando S está en 0 y cuando R está en 0 y se da la entrada del reloj, entonces no cambió. Si es que estuvo en 1, se queda en 1. Si es que estaba en 0, se queda en 0. Podemos ver esa tabla de mejor manera aquí. Esta es la tabla de verdad del flip-flop tipo SR. Entonces, miren, en estado 00, no importa la señal del reloj, simplemente se mantiene la salida o la memoria guardada. Cuando es 0, la entrada S y R vale 1 y con el reloj en flanco de subida, entonces lo que va a hacer es que el estado de la memoria se pone en reset o a su vez en la salida ustedes van a tener 0. Cuando ustedes tienen 1 en la entrada S y R en el valor 0, ustedes lo que van a tener es 1 a la salida, ¿sí? Y pues cuando ambas están en 1, ya habíamos visto que es una condición no válida. Para que ustedes entiendan entonces y que se queden un poquito más claro, una forma fácil de ver esto es lo siguiente, ¿no? La memoria funciona o se toma el valor de S a la salida. Si se dan cuenta, por ejemplo, miren, si S vale 0, la memoria tiene a la salida 0. Si S vale 1, la memoria tiene a la salida 1. Si estamos claros. Y cuando esté en 0, 0, pues no hace ningún cambio la memoria. ¿Hecho? Entonces, vamos a graficar o vamos a analizar esta gráfica. Para eso, denme un segundito porque necesito compartir toda mi pantalla para que puedan observar. Ya, ahí estamos mejor. Listo. Entonces, vamos a ver, esta es la gráfica de un flip-flop SR o del comportamiento de un flip-flop SR. Miren, tengo ya el reloj. El reloj se caracteriza por tener una señal muy cuadrada, es decir, el mismo pulso de subida tiene en todo el ancho, ¿listo? Y el mismo pulso de bajada tiene en todo el ancho. Por eso se llama reloj o señal de reloj, porque ¿se acuerdan? Antes teníamos así, ¿no? Esta señal y esta señal y teníamos que ir verificando. Ahora ya no. Ahora el reloj les va a decir, aquí te activas o acá te activas. ¿Listo? Entonces verán, vamos a estudiar. El reloj tiene flanco de subida, por eso es que fíjense que las liñitas entrecortadas van en el flanco de subida del reloj. ¿Qué hacemos nosotros entonces? En cada flanco de subida analizamos qué ocurre con estos valores. Entonces miren, en el primer flanco de subida ambos valores están en 0, 0. Como 0, 0, según la tabla que habíamos visto, les voy a regresar. Miren, la tabla que habíamos visto dice que con 0, 0 no cambia el estado de la memoria, es decir, se queda la misma memoria, ¿sí? Entonces, en función de eso, como nosotros la salida Q empezó en 0, entonces en este punto sigue en 0. ¿Hasta dónde? Déjenme hacerle con el color azul para que ustedes puedan ir viendo. Miren, entonces arrancó aquí y como sigue siendo 0, entonces hasta el siguiente pulso es 0. En el siguiente pulso vuelvo a analizar cuánto hay aquí y cuánto hay acá. Entonces en S hay 0 y en R hay 1. Tendrán eso claro, ¿no? Aquí hay 0 y aquí hay 1.
Entonces yo me regreso a la tabla de verdad y reviso. 0 en S, 1 en R, entonces la salida debe tener 0. Y miren, claro, aquí la salida se mantiene en 0. Hasta el siguiente tramo. En el siguiente tramo vuelvo a analizar qué valores tienen. ¿En qué valores tiene en S? En S tiene 1. ¿Y qué valor tiene en R? En R tiene 0. Entonces es 1 y 0. Voy a ver qué tiene eso en mi tabla de verdad. 1 y 0 dice que es 1. Es decir que la memoria ahora va a guardar 1. Miren, por eso es que sube a 1 hasta el siguiente pulso. Vuelvo a comparar aquí. Voy a coger otro color. Voy a coger, bueno, aquí pongámosle 0, 0. Voy a coger nuevamente el... No, este negro le voy a poner. Miren, entonces ahora aquí veo en este punto y en este punto del flanco de subida del reloj. ¿Cuánto hay aquí? Aquí hay 0 y aquí hay 1. 0 y 1 ya lo vimos acá, ¿se acuerdan? 0 y 1, ¿qué hacía? Hacía que la memoria devuelva el valor de 0. Entonces por eso bajo hasta el siguiente pulso, lo vuelvo 0. Voy a coger otra vez un nuevo color, voy a coger el azul nuevamente. Entonces miren acá, en este pulso tengo que revisar qué ocurre en este punto y qué ocurre en este punto. En este punto tengo 1, en este punto de acá tengo 0, ¿no es cierto? Entonces 1 y 0 ya lo vimos, cambia de estado y se vuelve 1 según la tabla de verdad. Entonces se vuelve así, ¿ya? Y en el último pulso, le voy a hacer con amarillo, tengo este punto de aquí y este punto de acá. Quiere decir 1 y 0. Cuando es 1 y 0, la memoria está en positivo, por eso se queda en 1. ¿Se dan cuenta? Así se analiza el SR con reloj. Igual que hicieron el deber anterior, exactamente igual, solo que ahora el reloj es el que les da la señal de funcionamiento. ¿Sí? Pregunten, por favor, ¿hay alguna duda de esto? ¿Algo que no está claro? Pueden preguntar con toda confianza. Pregunten, por favor. Nada. Excelente, me alegro por ustedes. Qué bueno. Listo, entonces, como está súper claro, pues vamos a la parte 4, que es la tarea que tienen que hacer esta semana. La tarea son 2 ejercicios súper sencillos, miren. Tengo la primera con reloj, un flip-flop BCR, y la segunda les puse AB. ¿Para qué? Para que ustedes decidan. Entonces alguien dice, yo voy a ponerle este S y a este R. Genial, le hace con S. Alguien dice, no, yo le voy a poner a este R y a este de acá abajo S. Le hace con S. No hay problema de eso. Ustedes a su gusto el segundo ejercicio. El primero sí está, ¿no? S es el primero, R es el segundo y aquí está la señal. ¿Qué van a hacer también? Escucharán, por favor. Ambos están en flanco de subida. Si se dan cuenta, ahí están las liñitas, vean. Estas liñitas entrecortadas quiere decir que ambos están en flanco de subida. ¿Ok? Así que ambos en flanco de subida. Súper sencilla la tarea. ¿Listo? Entonces, eso nada más, chicos. Creo que está bastante sencilla la tarea. No se olviden que el jueves que nos vamos a ver para electrónica digital, pues se conectan si tienen alguna duda o algo no está claro para poderles aclarar. De hecho, eso nada más, chicos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Tengan buen día y nos estamos viendo el día de mañana para instalaciones eléctricas igual, ¿no? Si alguien tiene duda mañana de instalaciones eléctricas, de lo que estamos leyendo, pues se conecta y me pregunta. Yo, ya saben, siempre les mando el link. Yo estoy conectado aquí todo el tiempo para que si se conectan y digan, Inge, ¿sabe que esta parte explíqueme? Y yo les aclaro. ¿Hecho? Entonces nos vemos mañana para instalaciones eléctricas y el jueves para electrónica digital. Gracias, chicos, que tengan buen día.